El día de hoy vamos a iniciar vamos a realizar la explicación de algunos tipos de recursividad. Pues digamos que la recursividad la podemos ver desde diferentes perspectivas, según las necesidades y según el uso que le demos. Cada proceso recursivo va a consumir más o menos máquina o memoria dependiendo de la forma en que la utilicemos. ¿Sí? Yo voy a abrir de todas maneras por acá en nuestro tablero para poder hacer uso de él. De datos. Acá está. Muy bien, esto ya es un ejemplo, ¿cierto? Recursividad, vamos a ver recursividad. Voy a crear un nuevo documento por acá. Vamos a llamarlo por acá tipos de recursividad. Mira, tipos de recursividad. Ahora, la idea acá es que vamos a estar pasando entre uno y otro. Por acá, vamos a pasar entre estas dos pestañas. Muy bien, como ustedes pudieron investigar, pues vamos a encontrarnos unos diferentes tipos. Acá tenemos lo que es la recursividad lineal, lo que es la recursividad cruzada o mutua, la recursividad múltiple y la recursividad anidada, que son las que nos vamos encontrando por allí. Muy bien, vamos a ver unos ejemplos específicos de cada uno de estos tipos de recursividad. Vamos a dar solución a algunos problemitas. Les voy a explicar pues acá los que tengo, ¿cierto? En cuanto a recursividad lineal, nosotros tenemos dos tipos. Uno que es la recursividad lineal final y otro que es la recursividad lineal no final. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Bueno, pues, también ustedes lo pueden encontrar como recursividad de pila o recursividad de cola. ¿Sí? Bueno, ¿qué es pila y qué es cola? Pues ya nosotros digamos que lo podemos representar. Seguramente ustedes de programación 2 lo tienen clarísimo, pero pues acá podemos hacer un pequeño ejemplo. Lo que es pila y lo que es cola, esto se asemeja a dos temas de la vida real. Nosotros simplemente vamos a tener en cuenta lo que es una pila, asemejando o teniendo en consideración una premisa. Una pila lo que permite es que el primero en ingresar es el último en salir. Eso es una first in, last out, algo como filo, ¿sí? Listo. Y la cola viene en lo contrario. Primero en ingresar es el primero en salir. Y esto hace un first in, first out. Primero en entrar, primero en salir. Muy bien. La pila nosotros la podemos visualizar como, bueno, no sé, los que nos dedicamos a veces a la cocina, vamos apilando unos platos, ¿cierto? Unos platos, una pila de platos, ¿cierto? Pues allí esta pila de platos, el primero que pusimos, pues por lógica, todos los demás van encima, todos estos van encima, va a ser el último en salir. El primero que pongo yo es el último en salir. Eso es una pila.
una pila, es decir, apilar una cosa encima de otra. El primero en ingresar es el último en salir. O acá, si queremos first in, last out, o si lo queremos ver así, last in, first out, ¿sí? LIFO, si quieren verlo así, ¿sí? El último en poner va a ser, digamos, si estamos poniéndole jabón a los platos, pues el último que ponemos va a ser el primero que vamos a sacar para lavarlo. Este es el proceso, cualquier elemento, ustedes posiblemente en programación 2 ya vieron este concepto en una lista, puede ser, pues, recuerdan ustedes las listas enlazadas que se representaban de esta manera, donde en cada nodo de la lista pues íbamos a tener un objeto, un dato, lo que quisiéramos, pero podríamos convertirlo en una pila, poniéndole un índice a cada uno y siempre sacando el último que vaya ingresando. Entonces acá podemos ingresar muchos y el último en ingresar va a ser el primero en salir y nos devolvemos, ¿cierto? Y el primero en entrar va a ser el último en salir. Muy bien. Y el concepto de cola, pues el concepto de cola, hagamos de cuenta cuando hay una persona, un cajero en un banco, ¿cierto? Está el cajero allí, está atendiendo a las personas, a las otras personas, y acá tiene su mesita, acá tiene el mostrador. Listo, está esta persona ahí, y hay una fila de personas o una cola de personas acá. Pues por orden, a no ser que pues llegue el desordenado y se nos meta a la fila, pues se supone que el orden de llegada va a ser el orden de atención. Entonces, el primero en llegar a la fila, que es este de acá, va a ser el primero en ser atendido. Es decir, el primero en entrar es el primero en salir. First in, first out. ¿Sí? Luego va a seguir, cuando atienden a este, pues va a seguir este otro de acá. Y finalmente, el último en llegar va a ser el último en ser atendido. ¿Sí? Bueno, eso como para tener en cuenta qué es pila y qué es cola dentro de lo que es recursividad lineal. Entonces, acá nuestra pila, esto va a ser recursividad lineal no final. Lineal no final, ¿por qué? Porque es lo contrario de la recursividad lineal final. Vamos a empezar por esta de acá, por la de cola. Recursividad lineal final, ¿cierto? A ver, podemos abrir nuestro ejemplo inicial. Nuestro ejemplo inicial, justamente les decía yo que esta era una recursividad lineal. Nuestros tipos de recursividad. Intrarrecursividad. Vamos a verla acá mejor con un numerito para que se nos ordene bien y no tengamos problemas. Muy bien. Entonces el primero va a ser la recursividad. Dios, acá. Muy bien, recordemos acá los ambientes y la función. Cuando nosotros no tenemos acá un return, es decir, no tenemos un enlace hacia el siguiente ambiente, pues yo voy abriendo ambientes y estos ambientes cada vez que pues, los abro se me pueden ir cerrando. Es este el caso. Se me pueden ir cerrando, se me pueden ir quedando en memoria. Este caso es el que menos memoria va a consumir debido a que es una recursividad lineal final. ¿Qué quiere decir final? Pues recuerden que acá cuando yo imprimía el resultado, pues ahí ya finalizaba, es decir, yo no me tenía que retornar haciendo algún proceso, no. Los ambientes se destruyen y ya está. No tengo que depender, es decir, este resultado de acá no depende de lo que me devuelva este de acá. No tengo una instrucción de retorno en la función recursiva, ¿sí? En el llamado recursivo. Es decir, siempre va a ser una recursividad lineal. ¿Lineal por qué? Porque se llama una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y se va abriendo
un proceso lineal. Fíjense que yo no tengo muchas ramas, yo tengo un origen, un fin, un origen, un fin, un origen, un fin, origen, fin, origen, fin, origen, fin. Y cuando se me cumple la condición de salida, estoy mostrando el resultado. Es decir, yo no tengo que regresarme. Entonces, ya los anteriores ambientes se me van borrando, se me van cerrando. Y al final, una recursividad lineal final, porque en el último ambiente voy a encontrar la respuesta, el resultado a todo el proceso recursivo que estoy realizando. ¿Entendido ahí o tienen alguna duda? Al menos como por ese primer tipo de recursividad lineal final. Un ejemplo de este, pues es este mismo, es este mismo H. Entonces podemos dejarlo en este ejemplito de, bueno, en el ejemplo de la suma, de la multiplicación a punta de sumatorias. Acá tenemos el mínimo común divisor también. Sin embargo, acá, por alguna razón yo puse el return. Profe, entonces en este ejemplo, para que sea final, no debe haber el retorno ahí en... Exacto, sí, no sé por qué, bueno, no sé por qué puse este acá. Este ejemplo no debería tener el return porque eso me enlaza directamente. Este se me convierte en un ejemplo de recursividad lineal no final o de pila. ¿Sí? Acá en lugar de este debería estar el ejemplo que hicimos acá, este de acá. Vamos a mirar la función y si se fijan en la función existe el llamado recursivo más no un retorno, es decir, yo no estoy retornando, no estoy manteniendo ese enlace directo. Solamente al final, cuando se me cumple la condición de salida, imprimo el resultado o hago algo con el resultado, pero no un return como tal, ¿vale? Es este de acá. Profe, ¿Sí? ¿eso es recursión entonces de pila o de cola? De pila. De pila, ¿cierto? Y esa es la recursión lineal, ¿cierto? Sí, recursión lineal. Lineal, Perdón, esta ¿cierto? sería de cola. Sería de cola. Sí, 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 de cola. Acá, sí, esto es de cola. La recursión lineal final es de cola. ¿Por qué? Por esto. Yo llego, proceso este, listo. El primero que procesé salió, listo, salió este ambiente. Sigo, ese me abrió otro ambiente, ¿cierto? Lo proceso y ese se va también. Y el último que proceso es quien me tiene el resultado. Y hasta ahí llego, yo no me tengo que devolver a los otros. ¿Sí? Por eso es de cola. De pila es porque me quedan enlazados. Yo pongo este y voy abriendo otros ambientes y después me tengo que regresar manteniendo esto en memoria. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Ya les voy a mostrar un ejemplo de por qué eso sí se necesita. Este de acá es de cola. ¿Sí? De cola. Entonces ¿Por de qué? cola Porque es lineal, profe. es lineal. Es lineal Y de pila es no lineal. final. Ah, es final. Lineal final. Es que están los dos tipos. Los dos tipos son lineales, pero hay un lineal final y hay un lineal no final. Los dos tienen esta estructura de... ¿qué se me hizo? Los dos tienen esta misma tendencia. Se abre, un ambiente abre otro, un ambiente abre otro solamente, un ambiente abre otro, y así. Lo que pasa con la línea al final es que el último ambiente me tiene el resultado, mientras que en la lineal no final yo hago el recorrido de aquí hacia allá y luego con el return acá me calcula un valor y me retorna ese valor acá para yo calcular otra cosa y ahí me devuelve el valor acá para calcular otra cosa y ahí me devuelve acá para calcular otra cosa y acá y acá y el que me va a tener el resultado final va a ser este de acá. Entonces yo tengo que hacer el doble recorrido.
Esa es la lineal no final. O sea, la Cuando depilación. voy y regreso, pongo un plato, le pongo otro, y después me voy quitando cada uno de estos ambientes, cada uno de los platos de la pila. Y por eso sería una recursividad de pila o lineal no final. ¿Sí? En la lineal final yo solamente hago un recorrido. En la lineal no final yo hago el recorrido de ida y me tengo que regresar. Ya vamos a ver un ejemplo. Este yo creo que quedó claro la vez pasada. Fuimos abriendo ambientes, se iban calculando resultados y al final el último ambiente me dio el resultado. Fíjense que yo no me tuve que devolver a ninguno de estos para recalcular algo. ¿Sí? ¿Entendido eso? Sí, profe. Vale, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener por acá, entonces, voy a renombrar este, lineal, recursividad, lineal, final, ¿sí? O de fila, perdón, de cola. Que esto viene siendo first in, first out, FIFO, ¿sí? Muy bien. ¿Esta qué es? Es tal cual esta que hicimos acá. Podemos copiar esto de acá y llevarlo para allá, para los ejemplos. Tipos de recursividad. Listo. Ahí está. No lo puedo llevar de acá. Esta sería nuestra función recursiva y estos serían los ambientes que esa función recursiva está lanzando en memoria. ¿Sí? Muy bien, podemos hacer algo como esto. Esto sería entonces, vamos a dejar acá el texto, el título. Pues no tengo tablero, pues acá me las apaño con este tablerito. Okay. Recursividad lineal final, que sería first in, first out, una FIFO, ¿sí? Ahí, pues, recuerden que es solamente en una sola dirección. Yo no me estoy devolviendo para nada. Yo solamente hago el procedimiento de... bueno, acá la documentación va a quedar hasta interesante. Ustedes ya tienen acceso a la carpeta compartida, ¿cierto? De acá de Lucidchart. Pero de programación, de este todavía no. Ah, en este no. Ok, listo. Muchas gracias. Yo se las comparto para que ustedes tengan esta documentación ahí. Por acá y acá. Entonces, acá pues una definición muy mía. Entonces, recursividad que ejecuta procesos y o funciones recursivas abriendo ambientes de ejecución y teniendo el resultado en el último ambiente abierto. No existe un retorno de información. Es el último ambiente el encargado de mostrar el resultado final. ¿Sí? Ok, entonces vamos a poner un poquito más grande. Ahí está. Espero que con eso pues ya les quede un poco más claro. Y con el ejemplo pues que ya habíamos analizado en la clase anterior. Muy bien. Ahí queda claro, queda bien. ¿Tienen alguna duda? No, profe, todo muy claro. Ok, vale. Perfecto. Esta es la recursividad lineal, no final. Perdón, final. Ahora voy a duplicar este para la recursividad lineal.
final, o LIFO, last in, first out. Recursividad que ejecuta procesos y o funciones recursivas abriendo ambientes de ejecución que quedan en memoria para cálculos posteriores con el retorno de los ambientes subsiguientes al actual. ¿Cómo? Se tiene el resultado en el primer ambiente abierto después de cerrar los otros ambientes. Acá sí existe un retorno de información. Es el primer ambiente el encargado de mostrar el resultado final. Es decir, es todo lo contrario. Y para esto nos vamos a apoyar, sí, de este notebook que tengo acá. Ahí me disculpan entonces por este ejemplo. Podemos decir acá, revisar el ejemplo del notebook 2, donde se muestran las operaciones necesarias para la multiplicación a través de sumatorias. Listo, ahí lo tenemos, ¿sí? El ejemplo va a estar referenciando a ese ejemplo de allá. Pero nos venimos al ejemplo del factorial. Ustedes seguramente pues, en matemáticas fundamentales pudieron ver lo que es el factorial, cómo lo ejecutamos, cómo lo hacemos. Sin embargo, pues acá podemos mirarlo también, no hay problema. Vamos a mirar acá mismo en este notebook de acá. Ejemplo del factorial. ¿Qué es el factorial? ¿Qué es el factorial de un número? Pues no es más que la multiplicación desde 1 hasta el número de todos los números que hay entre ellos dos, entre ese rango, entre 1 y el número. Por ejemplo, yo digo 6 factorial. 6 factorial. Esto es el equivalente a 1 por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. ¿Eso a cuánto me equivale? 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5, 120, 120 por 6, eso me da 720, ¿sí? Tiene un crecimiento exponencial esta función, el resultado crece demasiado rápido, miren, el factorial de 6 ya va en 720, crece bastante rápido, ¿sí? Y esto nosotros lo podemos representar de una manera recursiva sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque es un patrón, nosotros identificamos un patrón de la función, ¿sí? Pues me están diciendo, mire, tome un número, empiecen un número, súmele otro, y mientras que el número no sea igual al número objetivo de factorial, siga multiplicando, ¿cierto? 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, ¿cierto? Muy bien, entonces yo puedo arrancar desde acá, a la inversa también. Yo puedo decir, ¿cuál es el factorial de 6? Bueno, el factorial de 6 será el 6 por el factorial de 5. ¿Por qué? Porque el factorial de 5 es todo esto de acá. Bueno, pero ¿qué es el factorial de 5? El factorial de 5 es 5 por el factorial de ese número menos 1, es decir, de 4. Y el factorial de 4 es todo esto hacia acá, ¿sí? ¿Lo notan ahí? ¿Van viendo ese patrón? Pues esa es la estrategia para plantear la recursividad y calcular el número factorial o el resultado de un número factorial. La función
Pues ya sabemos que la sintaxis de Python es def. Def para definir una función. En este caso lo voy a llamar fac o factorial de una vez. El factorial de un número, ¿sí? El factorial de un número X. Ese número pues lo podemos cambiar cuantas veces lo deseemos. Muy bien. Acá, ¿qué decimos? Tenemos la condición de salida de la función recursiva. Ojo, siempre debemos tener, lo tenemos en las reglas, a ver, acá, en las reglas, recuerden que acá nos quedó consignado, las reglas de la recursividad, es un llamado interno, y la segunda es tener una condición de salida, porque si no, no podemos dejar esto allí de manera pues infinita. Eso no lo podemos considerar allí. Entonces tenemos esta condición de salida. ¿Y cuál será la condición de salida? Cuando el número sea 1 o cuando el número sea 0. O si lo queremos optimizar, simplemente puede ser que el número sea 1. ¿Sí? Bueno, pero pues puede suceder que el número sea 0 o algo. Pues resulta que para cálculos del factorial tenemos la condición que el factorial de 1 es 1 y el factorial de 0 también será 1. ¿Esto de dónde lo sacamos? Pues número factorial. Número factorial, ¿qué es el número factorial? Por acá no, por acá Wikipedia. Wikipedia siempre nos da una buena documentación. Vamos a mirar acá. Acá está la tabla. Acá está la tabla de los factoriales. Podemos... no, esto es HTML. Dice que era una imagen. Listo. Mira, el factorial de 0 es 1. El factorial de 1 es 1. El factorial de 2 es 2. El factorial de 3 es 6. Y así sucesivamente. El factorial de 6 era 720 justamente. Y miren, el factorial de 20, mire ya dónde va. ¿Sí? Son números bastante grandes. Tiene un crecimiento exponencial. Entonces, nosotros siempre debemos considerar que el factorial de un número va a ser el número por el factorial del mismo número menos 1. Y de esa manera, pues, la condición de salida para nosotros es esta, es decir, el último dato, como lo vamos a tener en cuenta que vamos a calcular un número y vamos a empezar de para atrás, es cuando el factorial del número que vayamos a calcular sea 0 o sea 1. ¿Qué vamos a retornar? Un 1, porque sabemos que esos son los valores dados por él. Ok, entonces esa es la condición de salida. Decimos si ese número que nos ingresa por parámetro es 1 o es 0, ¿cuál es el resultado de ese factorial? Pues 1. Ahí retornamos un 1. En caso contrario, si no es 1 ni 0, ¿sí? Bueno, acá pues también tendríamos un caso, debemos considerar acá algo, y es por ejemplo un número negativo. El número negativo no está considerado entre los factoriales. ¿Sí? Entonces un número factorial va a ser siempre un número, le va a calcular el número, el factorial a un número, pero positivo. Muy bien. Entonces, en caso de que la condición de salida no se cumpla, es decir, ni es 1 ni es 0, pues lo que vamos a hacer es retornar el número actual por la función factorial, es decir, la función recursiva que tenemos en este momento, pero ya del número menos 1. Ah, ok. Entonces, con esta función, ya me puedo ir allí simplemente a mostrarles cómo es que funciona esta parte. Voy a poner acá, ¿sí? Vamos a traer para acá. Definición. Vamos a poner un poquito más grande. La función recursiva del número factorial. ¿Qué vamos a tener? Pues voy a
a borrar todo el contenido de estos ambientes y vamos, perdón. A ver, vamos a ir a ambiente 1. Hagamos todo completo. Sin pereza. Listo. Ambiente 1. El ambiente 1 es abierto con un número n, ¿sí? Con un número n. Ese número n, este número n, en algún momento pues va a tener un valor específico, ¿sí? Digamos que vamos a tener por acá un ambiente, llamémoslo no ambiente, sino acá, llamado inicial. Llamado inicial, entonces yo acá voy a llamar a factorial, es decir, a la función factorial con un n. Vamos a dejarlo en 12. Voy a tenerlo acá, entonces, factorial, esto va a ser un número n igual a 7, por ejemplo. Podemos hacer esto. Entonces yo voy a llamar a factorial con n. Eso, pues me va a abrir el primer ambiente. Me va a abrir ese primer ambiente de ejecución. Y el número que me llega, es decir, el número que me llega acá va a ser 7. ¿Sí? Ese es el número que me está llegando, el 7. El número 7. Y, bueno, acá una cosa. El resultado va a ser igual a lo que me devuelva ese cálculo de la función. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Pues yo voy a tener que con ese número 7 voy a ingresar a esto. Pregunto, ¿el número, ese n, es igual a 1 o es igual a 0? No. Entonces yo lo que voy a hacer es retornar o simplemente resultado. No, no puedo hacer esto, el resultado va a ser igual a lo que me retorne el número, que sería ese n, por, o cambio pues sí, n, que es 7, por el cálculo o el llamado recursivo a la función factorial. Listo, entonces llamo a factorial, pero ya me está diciendo con número menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que tomo este n y le resto 1. Lo voy a llamar con 6. Al hacer este llamado factorial con 6, pues se me va a abrir otro ambiente a partir de este de acá. ¿Sí? Se me abre ese ambiente. Desde acá se me abrió este ambiente. El ambiente número 2, el ambiente de ejecución. Pero a ese 2 me llegó el n valiendo 6. Y yo pregunto, ¿ese 6 es igual a 1 o a 0? No, entonces me va a dar un resultado que es n, no, hagamos esto mejor, retornar esto de acá, simplemente también retornar, para que no nos compliquemos la vida ahora. Retornar n, que viene siendo el número 6, por el factorial, pero ya de ese n menos 1. Eso quiere decir por el factorial de 5. Voy a abrir otro ambiente porque me acaban de hacer un llamado recursivo. Se me va a abrir un ambiente número 3, pero el n que me llega es 5. Y yo vengo y calculo, con 5 acá, 5 es igual a 1 o a 0. No. Entonces voy a retornar ya el número actual por el factorial de ese número menos 1.
Es decir, el número actual que es 5 por el factorial de ese número menos 1 que vendría siendo 4. Muy bien, acá vamos. Ahora, vamos a abrir este otro ambiente. Un ambiente número 4, pero a ese ambiente número 4 me va a llegar un n igual a 4. ¿Sí? Un n igual a 4. Y pues preguntamos, 4 es igual a 1 a 0, ¿no? Voy a retornar ese número que es 4 por el factorial del número menos 1, que vendría siendo 3. Muy bien. Y venimos por acá. Ya está. Voy a realizar este enlace acá. Por acá. Estoy pensando en la flechita de retorno. Ahora tenemos que hacer una flechita de retorno. Se me abre este ambiente número 5 con n igual a 4 menos 1, 3. Este 3 que me está llegando acá, que me envían desde acá. Y acá pues ya envío el factorial de 2. Y posteriormente pues voy a abrir un ambiente número 6. ¿Por qué? Porque este número 3 no es igual ni a 1 ni a 0. Y entonces tengo que abrir un ambiente nuevo con lo que es el número menos 1, que sería un 2. Y llega acá me llega el 2. Este 2, pues lo comparo, pregunto, si número es igual a 1 o es igual a 0, haga esto, pero no es el caso, entonces tengo que retornar el número que viene siendo 2 por el factorial del número menos 1 que viene siendo 1. Y ahí pues ya voy a abrir un nuevo ambiente de ejecución, que sería mi ambiente número 7. Y allí el número que me llega es 1. El número que me llega es 1. Entonces, ¿yo qué voy a preguntar acá? Si el número es 1, sí, es 1. Entonces, ¿qué va a retornar? Ya no va a retornar el cálculo de la factorial, sino que va a retornar un 1. Retorna un 1. Listo, entonces, al retornar un 1, fíjense que ahí ya nos tenemos que devolver, porque él está esperando el cálculo de las factoriales de ahí en adelante para terminar de hacer una operación y devolverlo al ambiente, devolverlo. De esta manera, pues entonces al retornar un 1, ya acá, cuando sabemos que cuando hacemos un return, pues él va a ejecutar esto. Si fuese el llamado a una función, pues invoca esa función, pero en este caso sería retornar el valor que me da la función de salida, esa validación de salida. Ahora, ¿qué hago? Cuando devuelve este 1, ese cálculo, ¿cómo lo señalo acá? Bueno, acá creo que tengo opción de escribir. Ojo, cuando yo quiero saber qué es factorial de 1, pues él vino acá y me calculó el factorial de 1. Factorial de 1 es 1, entonces luego, ¿qué me va a decir? Me va a retornar n por el factorial de 1. En este caso me va a retornar 2. ¿Por qué? 2, que es n, por el factorial de 1, que ya me retornó 1, pues ahí va a ser 1, ¿cierto? Entonces acá ya me retorna un 1. No me va a quedar muy bonito que digamos. En un segundo yo hago acá unas flechitas de retorno. Unas flechitas de retorno. Es decir, acá me retornó un 1. Excelente, listo. Me retornó un 1. Lo hago acá con esto. Listo. Acá está. Cuando me retorna este 1 de acá, ¿cierto? Es el equivalente a lo que yo llamé acá, a factorial de 1. Y acá pues había una multiplicación. Entonces voy a tener el 2 por 1, 2. Entonces acá me va a devolver un 2. Listo, acá se me calcula un 2 y me retorna
y me retorna a este otro ambiente, me retorna este 2, porque me está diciendo, retórneme el número por el factorial del número menos 1, ¿listo? ¿Qué fue? ¿A cuánto equivale ese dato? Pues esta partecita de acá equivale a 2. Entonces me retorna un 2. Este factorial de 2, entonces es 2. Y cuando me dice devuélvame o retórneme el n por el factorial de 2, que es 2, pues entonces me está diciendo 3 por 2, eso me va a devolver un 6. Un 6. Ah, listo, entonces yo simplemente vengo y hago un retorno al ambiente anterior, al ambiente que me invocó. Ah, bueno, hay una cosa acá que se me pasaba a decirles. Cuando yo retorno de este ambiente se me muere. Cuando retorno de este ambiente se me muere. Y acá le estoy diciendo, retórneme este 6, entonces ese ambiente se me está muriendo. Ya se me viene para acá. Y me está diciendo, bueno, este factorial de 3, ¿cuánto fue? Ese factorial de 3 fue calculado en este ambiente de acá que se acaba de cerrar, retornando el 6. Entonces, 6 por acá, listo, ese 6 está ahí. Pero este ambiente se me abrió al calcular el factorial de 4, es decir, ¿cuánto fue el factorial de 4? Fue n, que fue 4 por 6, 24, entonces me va a retornar a este otro ambiente, me va a retornar a este ambiente de acá, me va a retornar un 24 fácilmente, ahí simplemente acá me retorna un 24. Me disculpan los números, pero el pulso es como es muy raro escribir pues acá con el mouse. Sabemos entonces que el factorial de 4 es 24. Ahora, ¿yo qué voy a retornar acá? Voy a retornar al ambiente, anterior, voy a retornar ese 24. Y este cálculo de acá, de este ambiente, se me abrió cuando quería calcular el factorial de 5. Entonces el factorial de 5 es ese 5 por el factorial de 4. Y 5 por 24, esto me da 120. Ahí más o menos 120, que es lo que va a retornar hacia el ambiente que lo llamó. Entonces acá este factorial de 5 equivale a 120. Eso es un 120, muchachos, si no lo reconocen. 120. Listo. Y pues acá yo lo que estaba queriendo calcular era el factorial de 6. Pero el factorial de 6 va a ser ese n, que es 6 por 120, que esto viene siendo 720. 720 es el factorial de 6. Bueno, perdón, que me he ido eliminando los ambientes. Cada vez que retorno se me elimina el ambiente. Acá cuando digo retórneme 720, también se me cierra ese ambiente y viene y me retorna el valor para acá. Me retorna ese 720. Ese 720, pues, va a ser el equivalente al factorial de 6, 720. 720, muy bien, es un 720. Y acá necesito, para calcular el factorial de 7, es hacer la multiplicación de ese 7 por el factorial de 6, que ya lo tenemos. Y eso sería un gran total de 7 por 720, eso sería como un 5040. Algo así, creo. 5040. Ya vamos a comprobarlo. Vamos a ver acá. El de 7 sí, de 5040. Muy bien, ahora tengo que borrar todos estos monachitos, pero es para que acá nos quede. Sí. Acá. 700, listo. Acá voy a tener entonces este 5040. Y claro, ¿qué va a hacer? Va a retornar a donde se invocó. Es decir, el factorial de 7, cuando se invocó, esto era un ambiente de llamado inicial, se me abrió un ambiente y otro, y otro, y otro, y pues al final, el último, fíjense, ¿cuál fue el último ambiente que me generó el resultado? El primero, que fue abierto, el ambiente número 1. ¿Por qué? Porque él necesitó el resultado de acá, de acá, de acá, de acá. Fue llamándolo recursivamente y después se devolvió. Por eso
esto es una recursión de fila. El primero en entrar es el último en salir y es quien me da el resultado, es el último en salir. ¿Y qué me devolvió? 5040 y eso pues queda asignado a esta variable res. Y yo ya veré qué hago con ese res. Lo importante es que ya se hizo el proceso para calcular todo el factorial y pudimos ver que se hace una recursividad lineal, pero necesitamos regresarnos a hasta el primer ambiente que tuvimos. ¿Sí? Muy bien. Voy entonces a borrar por acá todo esto que tenemos, borrar todos los dibujos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto también se puede hacer con la recursividad de cola, este factorial? ¿O queda más duro, más complicado? Sí, se puede hacer, claro, pero en un proceso inverso. Es decir, o no inverso, de izquierda a derecha. Acá lo estamos haciendo de derecha a izquierda. ¿Cómo así de izquierda a derecha? De derecha a izquierda, sí. Mire. Por ejemplo, de izquierda a derecha, si yo empiezo a hacer esto, tan, 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 al final voy a tener el resultado. ¿Sí? Pero acá lo estoy haciendo de derecha a izquierda. De izquierda a derecha nos da lineal final. De derecha a izquierda nos da lineal no final. ¿Cómo sería para hacerlo, digamos, lineal? Lineal final. Bueno, pues lo podemos hacer allí. El código, este código, pues ya sabemos que funciona de esa manera porque hacemos el número -1. Ahora, si vamos a calcular, por ejemplo, acá, otro ejemplo es el factorial mediante el cálculo ordenado de menor a mayor. ¿Sí? Pues entonces podríamos definir una función factorial lineal final de un número cualquiera, de un número n. Y vamos entonces a preguntar si ese número n, necesitaríamos en cuál voy, un número n y un número factorial. ¿Sí? Si ese número n, que es el que voy a empezar a llevar de aquí hacia adelante, podemos ahora hacer el llamado. Si ese número n si n es igual a 0 o ese n, no, empezaría en 1, no, simplemente si ese n es igual al número factorial, entonces ahí ya voy a imprimir, puedo imprimir, no puedo calcular, de acá, rest es igual a n, acá tengo que ir llevando un resultado por igual n, pues un factor, ¿sí? Y voy a imprimir simplemente el resultado es, y acá imprimo res, listo. ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Porque va a ser lineal final, es decir, debo llevarme un resultado entre cada uno de los llamados, que era algo muy similar a lo que pasaba con la multiplicación. Ahora, si no, en el caso de que no hubiese llegado al final, fíjense, yo lo que voy a hacer es decir, no, pues empiezo en 1 por n o n que empieza en 1 por n más 1, por n más 1, por n más 1, por n más 1, hasta que llegue al número que quiero calcular de factorial. ¿Sí? Y así pues debería hacerlo. Si no, pues entonces simplemente le voy a decir que se llame al factorial lineal
con n más 1, porque lo estoy incrementando, n más 1, con el mismo número factorial que quiero calcular y con un resultado, pero ese resultado ya debió haber cambiado. El resultado va a ser igual al número que me llega por el número más 1. Por el número más 1. Y acá ya no necesitaría esto porque fue una multiplicación desde antes. Voy a mirar a ver si esto me funciona. Voy a insertar una celda debajo y voy a decirle, bueno, voy a llamar a la función factorial lineal con un número que empiece en 1. O sea, un número n tiene que empezar en 1. ¿Por qué empezar en 1? Por esto de acá. Es el cálculo de 1 hasta acá. ¿Sí? Muy bien. Pero acá no es de n, sino que es de resultado. Resultado, en un segundo acá, resultado por el sí. Listo. Ahí vamos. Y el número factorial, el número que le quiero calcular, podemos calcularle el 7 para que nos dé los 5040. Y el resultado va a empezar en 1 también. El resultado es 42. Y no. Eso no cuadro. Resultado empieza en 1 por 2. Ya. Voy a hacer una impresión acá. Un segundo a ver qué pasó acá. Print. Res. 1, 2, 6, 24, 120. Ahora sí. ¿Y qué pasó? Y porque ahora no había querido funcionar. El resultado es 5040. Bueno, pues mi lógica sí estaba bien. ¿Será que por acá hay otro res? No. Bueno, no sé, por alguna razón me había pintado acá el 42. Pero fíjense que de esta manera estamos haciendo una recursividad lineal final, es decir, nos vamos hasta el final. Miren que no estamos realizando ningún retorno de información acá y nos está calculando lo mismo. Si acá lanzamos un cálculo factorial de 7, factorial de 7, me dice el resultado de 5040. Y acá de esta otra manera el resultado del factorial de 7 también viene siendo 5040. Es decir, tenemos las dos opciones. Así se soluciona la pregunta que me hacían si se podía hacer de una o de otra manera. Sí, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces, bueno, pues de momento yo creo que con recursión lineal, abro los micrófonos para que me pregunten si hay alguna duda con respecto a lo que es la recursión lineal, ya sea final o ya sea no final. Siempre la recursión lineal es por esto, porque se abre un solo ambiente a la vez. Y va como en una línea, acá porque no me alcanza, pero pues es una sola línea. Ya sea final, si es final, es una sola línea del inicio al final y el último ambiente es quien me tiene el resultado. Si es una lineal no final, se me abren todos los ambientes y hay un retorno hasta el primer ambiente que se abrió y ese es quien me calcula el resultado final. Muy bien. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, Sí. ahí, o sea, en esta no final, entonces no se haría ninguna operación hasta que se llegue como a la condición de retorno, ¿cierto? Ahí se empiezan a hacer las operaciones hacia atrás. Sí. Correcto. Porque él para poder realizar la operación necesita el resultado que le devuelva el llamado a la recursión.
Él tiene solamente una partecita de la operación, pero la siguiente parte de la operación la necesita conocer ese resultado para poder finalizar la operación, pero esa otra parte de la operación la calcula con un llamado recursivo que me abre otro ambiente y otro hasta que se cumpla una condición de salida. Es eso. Siempre se va a quedar esperando. Se va a quedar esperando a que le retornen el pedacito que le hace falta. No sé si así les queda claro. Profe, en la lineal final nunca se usa el return. Pues yo no lo utilizo porque no necesito retornar nada. O sea, porque como va a ser final, como es final, es decir, yo llego acá y listo, hasta ahí me llegó y sé que ahí está el resultado final, ¿sí? Para hacer algo. Yo no tengo que retornar nada, pues como no tengo que retornar nada, no utilizo ese ritual. No lo necesitaría. Si lo llego a necesitar, es porque ya no es una recursividad lineal final, sino una recursividad lineal no final. Profe, ya que ese return se usa es para devolverse entonces. Para retornarse, sí. Ese return que tenemos acá, en factorial, return, es para poder que me devuelva, los valores. Si yo no tengo un return, es como si, bueno, sí, pues acá que asigno un valor y listo, pero en ningún momento le estoy diciendo retórneme al ambiente anterior. Este return es importante por eso, porque me va a devolver algo al ambiente anterior. Acá, este sentido de las flechitas, por eso es importante. Bueno, listo muchachos, entonces pausamos por acá el video y nos vemos en la siguiente parte de la clase para realizar otro tipo de recursividad.